Teresa llegó a mi consultorio un martes por la mañana con una carpeta llena de análisis de sangre, 3 regímenes de dieta fallidos y una frase que no se me olvida. Doctor, yo no como mal, pero mi cuerpo ya no me obedece. Tenía 54 años, hacía ejercicio 3 veces por semana, evitaba el azúcar y aún así la grasa en el abdomen seguía creciendo. No era falta de disciplina, era que nadie le había explicado qué pasa dentro del cuerpo durante la menopausia y mucho menos qué alimento puede cambiar esa ecuación de raíz. Hoy vas a entender exactamente por qué ocurre esa acumulación en el abdomen que tanto desespera y cuál es el alimento número 1 respaldado por evidencia clínica que muchas personas no están usando. Pero que puede marcar una diferencia real en tu composición corporal, en tu energía y en tu bienestar desde esta misma semana. Y quédate hasta el final porque voy a darte un ritual de 3 minutos que puedes aplicar hoy mismo concreto, sin suplementos caros, sin ayunos extremos. Me llamo Francisco Vázquez. Soy cardiólogo y llevo más de 20 años trabajando con mujeres y hombres mayores de 50 años que enfrentan exactamente lo que tú estás viviendo. La menopausia no es una sentencia, es un cambio de reglas. Y cuando entiendes las reglas nuevas, puedes jugar a tu favor. Si me estás viendo por primera vez, bienvenida y bienvenido. Escríbeme en los comentarios desde qué ciudad o país me ves. Es una de mis partes favoritas de cada video, ver hasta dónde llega esta comunidad. Antes de entrar al fondo del tema, necesito que entiendas una cosa fundamental, porque sin esto todo lo demás no tiene sentido. Durante la menopausia, el cuerpo deja de producir estrógeno de manera sostenida. El estrógeno no solo regula el ciclo menstrual, tiene una función que muy poca gente conoce. Actúa como un guardia de tráfico para la grasa. Mientras hay estrógeno en niveles normales, la grasa tiende a depositarse en caderas y muslos, zonas que desde el punto de vista cardiovascular son relativamente seguras. Cuando el estrógeno cae, ese guardia desaparece y la grasa empieza a buscar un nuevo destino. Ese destino es el abdomen y más específicamente el interior del abdomen, lo que llamamos grasa visceral. Piensa en esto como si hubieras tenido durante décadas un dique bien construido que controlaba hacia dónde fluía el agua de un río. Llega la menopausia, el dique se debilita y el agua empieza a inundar terrenos que antes estaban secos. Esa inundación abdominal no es cosmética. La grasa visceral es metabólicamente activa, produce inflamación de bajo grado, interfiere con la insulina y eleva el riesgo cardiovascular. En un momento verás el primer ajuste práctico para actuar sobre esto. Muchos pacientes me dicen que sienten que su metabolismo se rompió de un día para otro y entiendo esa sensación, pero no está roto. Está recalibrado y la buena noticia es que tú puedes recalibrarlo de nuevo. Cuando el estrógeno baja, suceden 3 cosas en paralelo que conspiran juntas. Primera, la sensibilidad a la insulina disminuye, eso significa que el cuerpo necesita más insulina para procesar la misma cantidad de carbohidratos. Más insulina en sangre es igual a más señal de almacenamiento de grasa. Segunda, el cortisol, ¿qué es? La hormona del estrés, gana terreno. Con menos estrógeno para equilibrarlo, el cortisol sube y el cortisol le dice específicamente al cuerpo que almacene grasa abdominal. Tercera, la masa muscular empieza a disminuir. Menos músculo significa metabolismo más lento, porque el músculo es el horno donde se quema energía. 3 fuerzas actuando al mismo tiempo, todas empujando en la misma dirección. Más grasa, más abdomen, más dificultad para revertirlo con los métodos que funcionaban a los 35 años. Y aquí viene algo que pocos saben. No se trata de comer menos, se trata de comer diferente, específicamente para contrarrestar esas 3 fuerzas. Ahora lo siguiente es clave y es donde voy a presentarte el alimento número 1. Pero antes déjame mostrarte cómo llegué a esta conclusión con una historia real. Teresa, la paciente que te mencioné al inicio, tenía una alimentación que en papel parecía perfecta, poca azúcar, muchas verduras. Proteína moderada, pero cuando revisamos con detalle lo que comía,
encontré el error que veo una y otra vez en consulta. Casi no consumía proteína de alta calidad en el desayuno, su primera comida del día eran generalmente frutas con yogur bajo en grasa, a veces solo avena con leche descremada. Buenas intenciones, pero insuficiente proteína biodisponible en el momento más importante del día. Le hice un ajuste, solo uno. Le pedí que incorporara huevo entero como base de su desayuno todos los días con un patrón específico que te voy a explicar. En 3 meses, Teresa bajó 4 centímetros de cintura sin cambiar su rutina de ejercicio, sin contar calorías obsesivamente, sin eliminar ningún grupo de alimentos. Solo con ese ajuste y algunos otros pequeños cambios que se fueron sumando. El alimento número 1 para reducir la grasa abdominal en la menopausia es el huevo entero. Y presta atención porque la razón no es la que probablemente estás pensando. Vamos con el primer bloque, el huevo y la resistencia a la insulina. Piensa en tus células como cerraduras. Y en la insulina como la llave. Cuando hay resistencia a la insulina, las cerraduras empiezan a atascarse. La llave existe, pero no gira bien. El resultado es que la glucosa se queda circulando en la sangre más tiempo del necesario y el páncreas produce más insulina para compensar más insulina, más almacenamiento de grasa. El huevo entero tiene una combinación que pocas proteínas animales pueden igualar, proteína completa de alta biodisponibilidad más colina. La colina es un nutriente que muchas personas mayores de 50 años consumen en cantidades insuficientes y que juega un papel directo en la señalización de insulina a nivel celular. Estudios observacionales sugieren que un mayor consumo de colina se asocia con mejor sensibilidad a la insulina en mujeres postmenopáusicas, aunque la evidencia aún está en desarrollo. Un huevo entero aporta aproximadamente 147 miligramos de colina, necesitas alrededor de 425 miligramos al día si eres mujer. 2 huevos al desayuno te dan más del 60% de esa necesidad diaria. ¿Cuántas veces al día llegas al mediodía con hambre intensa, te sirves más de lo que planeabas y luego te sientes culpable? Piensa en eso. Esa hambre muchas veces no es falta de fuerza de voluntad. Es una señal de que el desayuno no sostuvo tu glucosa de manera estable. La acción práctica aquí es simple. Esta semana haz que 2 huevos enteros sean la base de tu desayuno al menos 4 días. Pueden ser revueltos, pochados, tibios, como prefieras. Lo que importa es que sean huevo completo, no solo claras, porque la colina está en la yema. Acompaña con una porción pequeña de verduras salteadas y si lo deseas, una rebanada de pan de centeno o una tortilla de maíz nixtamalizado. Eso es todo para empezar. Y en el siguiente punto vamos a entender por qué el huevo también trabaja directamente contra el cortisol. Esa otra fuerza que infla abdomen. El siguiente bloque es sobre el cortisol. Y aquí viene algo que me preguntan mucho en consulta. Imagina que el cortisol es un director de emergencias dentro de tu cuerpo. Cuando hay una crisis real es útil, moviliza energía rápida. Pero cuando vive en estado de alerta permanente, porque el sueño es malo, porque hay estrés crónico, porque los niveles hormonales fluctúan, ese director empieza a tomar decisiones desesperadas. Y una de esas decisiones es almacenar reservas de emergencia. Justo en el centro del cuerpo, el abdomen, porque ese es el lugar más cercano al hígado para movilizar energía rápido si hay una crisis. La menopausia, por sí sola eleva el cortisol basal en muchas mujeres. A esto se suma el mal sueño, que es uno de los síntomas más comunes en esta etapa, menos sueño, más cortisol. Más cortisol, más grasa abdominal. Es un círculo que se retroalimenta. El huevo entero aporta triptófano, que es el precursor de la serotonina y la melatonina. La serotonina regula el estado de ánimo y la respuesta al estrés. La melatonina regula el sueño. Mejor sueño significa cortisol más controlado al día siguiente.
En consulta veo que las mujeres que mejoran la calidad de su sueño, aunque sea moderadamente, notan una reducción en la acumulación abdominal en las semanas siguientes. No es magia, es fisiología. La acción práctica aquí tiene 2 pasos. Primero, si puedes, cena algo que contenga proteína de fácil digestión antes de las 8 de la noche. 2 huevos tibios con aguacate y un poco de sal apoyar el sueño. Segundo, apaga las pantallas 30 minutos antes de dormir. No como consejo genérico, la luz azul inhibe la melatonina y sube el cortisol nocturno. Estos 2 pasos juntos pueden marcar una diferencia notable en cómo amaneces y en cómo responde tu abdomen con el tiempo. Hasta aquí hemos hablado de la insulina y el cortisol. Esas son las 2 primeras fuerzas que conspiran contra tu abdomen. Ahora vamos con la tercera, la pérdida de músculo. Y ahora presta atención porque lo que sigue es probablemente la parte más ignorada de toda esta conversación. Aquí viene el ejemplo de rutina de un día completo, porque quiero que veas cómo se ve esto en la práctica real, no solo en teoría. Patricia tiene 57 años, vive en Guadalajara. Trabaja desde casa y me escribió hace unos meses contándome que había incorporado huevo a su desayuno siguiendo un video anterior. Me contó algo interesante. No solo notó cambios en la cintura en unas semanas, también notó que llegaba con menos ansiedad a la tarde, que era cuando más comía mal. Déjame mostrarte cómo se ve un día bien estructurado alrededor de este alimento. Un día real, no un día de revista de salud. En la mañana, antes de salir o de empezar a trabajar, 2 huevos revueltos cocinados con una cucharadita de aceite de oliva, media taza de espinacas salteadas. Una rebanada de pan de centeno o 2 tortillas de maíz nixtamalizado, café o té sin azúcar si lo deseas, sin jugo porque el jugo, aunque sea natural, elimina la fibra y sube la glucosa más rápido de lo que necesitas a esa hora. A media mañana, si tienes hambre, una porción pequeña de nueces o almendras, un puño, no más. Eso mantiene la glucosa estable y evita que llegues al mediodía con hambre voraz. En la comida, proteína de calidad puede ser pescado, pollo, leguminosas bien preparadas con abundante verdura y una porción moderada de carbohidrato complejo. No tienes que eliminar el arroz ni la papa, solo que no sean el protagonista del plato. En la tarde, si sientes necesidad de algo, un yogur griego natural sin azúcar añadida con unas semillas de chía. Eso tiene proteína, grasa buena y fibra, una combinación que frena la insulina y en la noche algo ligero. Puede ser de nuevo el huevo o una sopa de verduras con leguminosas o una ensalada con proteína. La clave es que la cena sea antes de las 8 y que no sea el festín del día. ¿Te parece aplicable? Escríbeme en los comentarios si este tipo de ejemplo de día completo te ayuda más que solo una lista de alimentos. Me interesa mucho saber eso. Ahora sigamos con la masa muscular porque esto está directamente conectado con todo lo anterior. Vamos con el siguiente ajuste, que es el que menos se menciona, pero que más impacto tiene a largo plazo. Imagina que tu metabolismo es una chimenea. Para que queme bien, necesita leña. La leña en tu cuerpo es el músculo. Cuanto más músculo tienes, más caloría quemas en reposo, incluso durmiendo. La menopausia combinada con una dieta insuficiente en proteína es como ir sacando leña de la chimenea poco a poco. La llama se va apagando, el metabolismo se enlentece y con menos fuego la misma cantidad de comida produce más acumulación. La síntesis de proteína muscular, es decir, la capacidad del cuerpo para construir y mantener músculo, requiere aminoácidos esenciales en cantidad suficiente. El huevo entero tiene un perfil de aminoácidos que los científicos usan como referencia para comparar otras proteínas. Su valor biológico es uno de los más altos que existe en la naturaleza. Eso significa que casi todo lo que comes en proteína de huevo, el cuerpo lo puede usar de manera eficiente para mantener músculo. Estudios pequeños en mujeres postmenopáusicas sugieren que consumir proteína de alto valor biológico, distribuida a lo largo del día y no concentrada en una sola comida,
Se asocia con menor pérdida de masa muscular con el tiempo. La evidencia es prometedora, aunque aún necesita más investigación en poblaciones más amplias. La acción práctica aquí tiene que ver con la distribución. No comas toda tu proteína en una sola comida, distribuye huevo en el desayuno, proteína en la comida y algo proteico en la cena, aunque sea pequeño. Ese patrón le da al cuerpo señales consistentes de que hay materia prima disponible para mantener el músculo, no para degradarlo, y si además caminas 30 minutos al día o haces algo de fuerza, aunque sea con tu propio peso, el efecto se multiplica. El ejercicio y la proteína son socios, separados funcionan juntos, funcionan mucho mejor. Siguiente. Algo práctico sobre lo que muchas personas hacen mal con el huevo y que anula todos estos beneficios. El error más común que veo no es cuántos huevos comer, es cómo y cuándo se comen. Primer error, comer solo las claras y desechar la yema. Ya lo mencioné, pero vale repetirlo. La yema es donde está la colina, la luteína, la zeaxantina, la vitamina D, la vitamina B12. Cuando solo comes clara, te estás quedando con la mitad del beneficio, quizás menos. El miedo al colesterol del huevo es una idea que viene de décadas atrás y que la evidencia más reciente ha matizado mucho. Para la mayoría de las personas sanas, consumir 2 o 3 huevos enteros al día no eleva el riesgo cardiovascular de manera significativa, hay excepciones y las vamos a ver en un momento en la sección de precauciones. Segundo error, cocinar el huevo a temperatura muy alta con aceites refinados. Cuando fríes un huevo en aceite de girasol a temperatura máxima, el aceite se oxida y produce compuestos inflamatorios. Mejor opción, usa aceite de oliva a temperatura media o cocina al vapor, pochado o tibio. El sabor cambia un poco, pero el valor nutricional se preserva mucho mejor. Tercer error, comer el huevo acompañado de mucho carbohidrato simple. Si desayunas 2 huevos con jugo de naranja, pan blanco tostado y mermelada, el efecto insulínico del carbohidrato simple puede contrarrestar parte del beneficio del huevo. La combinación importa. ¿Cuál de estos 3 errores crees que estás cometiendo? Escríbelo en los comentarios, me ayuda mucho para futuros videos. Lo que sí que cambia lo que probablemente creías sobre la frecuencia con la que puedes comer huevo. Muchos pacientes me dicen que su médico les dijo que no comieran más de 3 huevos a la semana. Esa recomendación viene de guías antiguas que hoy han sido actualizadas. Las guías más recientes de nutrición clínica, incluyendo las de la Asociación Americana del Corazón en su versión actualizada, ya no establecen un límite fijo de huevos para la población general sana. Lo que sí existe son consideraciones individuales y eso es lo que vamos a revisar ahora. Importante si estás bajo tratamiento médico, especialmente con medicamentos para diabetes con insulina. Si estás en tratamiento activo para algún tipo de cáncer, si tienes una cardiopatía grave ya diagnosticada, si estás embarazada o en periodo de lactancia. Habla con tu médico antes de hacer cambios en tu alimentación basados en este video. No porque el huevo sea peligroso en general, sino porque tu situación específica puede requerir ajustes que yo no puedo conocer desde aquí. Si tienes diabetes tipo 2, controlada con medicación oral, en general el huevo es bien tolerado, pero la cantidad adecuada puede variar. Si tienes hipercolesterolemia familiar, que es una condición genética que eleva el colesterol de manera importante, tu médico puede haberte indicado restricciones específicas que hay que respetar. Si tomas anticoagulantes como warfarina, los cambios dietéticos en general deben consultarse siempre con tu médico. Para el resto, para la persona que está en menopausia, sin estas condiciones especiales, 2 huevos enteros al día dentro de una alimentación variada son en general seguros y beneficiosos según la evidencia disponible. El huevo no trabaja solo, es el ancla, pero tiene aliados que potencian su efecto sobre la grasa abdominal. Voy a mencionarte los más importantes de manera rápida.
El aguacate combina perfectamente con el huevo porque aporta grasa monoinsaturada que mejora la sensibilidad a la insulina y fibra soluble que alimenta las bacterias beneficiosas del intestino. La microbiota intestinal, que es el conjunto de bacterias que viven en tu intestino, tiene una conexión directa con el metabolismo del estrógeno. Una microbiota sana puede mejorar la forma en que tu cuerpo maneja los estrógenos residuales después de la menopausia. La combinación huevo más aguacate es una de las más poderosas que puedes hacer en tu desayuno. Las verduras de hoja verde oscura, espinaca, kale, acelga, son ricas en magnesio, un mineral que participa en más de 300 reacciones enzimáticas, incluyendo las que regulan la insulina y el cortisol. La deficiencia de magnesio es muy común en mujeres postmenopáusicas y se asocia con peor control glucémico y más acumulación abdominal. Un puño de espinacas salteadas con tus huevos no solo sabe bien, tiene un impacto metabólico real. Los frutos secos, especialmente nueces, tienen omega 3 de origen vegetal, que aunque no es tan potente como el de pescado azul, contribuye a reducir la inflamación crónica que caracteriza a la grasa visceral. Una porción pequeña al día es suficiente. El aceite de oliva extra virgen, no solo para cocinar el huevo. Un par de cucharadas al día sobre ensaladas o verduras aporta óleo cantal, un compuesto con efecto antiinflamatorio documentado. Estudios observacionales en poblaciones mediterráneas sugieren que su consumo habitual se asocia con menor acumulación de grasa abdominal, aunque es difícil separarlo de otros factores del patrón dietético mediterráneo. Y finalmente, las semillas de lino o chía, una cucharada al día aporta lignanos, que son compuestos vegetales con actividad estrogénica débil. En algunas mujeres postmenopáusicas, la evidencia preliminar sugiere que pueden ayudar a modular levemente los síntomas relacionados con la caída del estrógeno. Aunque la evidencia aún es limitada y no reemplaza ningún tratamiento médico, ¿tienes alguno de estos aliados ya en tu cocina? ¿Cuál añadirías primero? Cuéntame en los comentarios. Ahora viene la parte final, el ritual de 3 minutos que te prometí al inicio. No es un truco, es una estructura mínima, diaria que concentra todo lo que hemos visto en acciones tan concretas que puedes empezar hoy. Minuto 1, la decisión del desayuno. Esta noche, antes de dormir, decide qué vas a desayunar mañana. Si tienes huevos en casa, ya está. Ponlos a la vista en el refrigerador. La preparación no lleva más de 10 minutos, la decisión de la noche anterior es el paso más importante porque elimina la fricción de la mañana cuando tienes prisa y tomas el camino fácil. Minuto 2, la revisión de la cena. Antes de cenar esta noche, hazte una pregunta simple. ¿Mi cena tiene proteína, verdura y algo de grasa buena? Si la respuesta es sí, adelante. Si la respuesta es no, ajusta una cosa, solo una. Agrega un huevo tibio, un puñado de nueces, medio aguacate. No tienes que reinventar la cena entera. Minuto 3, el registro de una señal. Elige una señal del cuerpo que vas a observar durante los próximos 7 días. Puede ser el nivel de hambre a las 10 de la mañana, puede ser cómo te sientes de energía a las 3 de la tarde, puede ser cómo duermes. Escríbelo en un papel o en el teléfono. Un solo indicador. Cuando hay un cambio positivo, aunque sea pequeño, tu cerebro lo registra y refuerza el hábito. Ese es el ritual. 3 minutos. Una decisión, una revisión, un registro. Repetido durante 7 días, empieza a construir un patrón nuevo. No te pido que cambies todo de golpe, te pido que cambies una cosa con consistencia. Eso es lo que funciona a los 50 y pico, no los cambios drásticos que duran 2 semanas. Tu cuerpo en la menopausia no está en tu contra. Está respondiendo a nuevas reglas con las herramientas que siempre tuvo. Tu trabajo no es forzarlo, es informarlo, darle los materiales que necesita para hacer lo que sabe hacer. Piénsalo así, no estás remando contra la corriente, estás aprendiendo hacia dónde va la corriente ahora y ajustando el remo. Eso es todo.
La dirección cambia cuando cambia la información que le das a tu cuerpo cada mañana. Si este video te aportó algo concreto, dale al like, que le ayuda mucho al canal a llegar a más personas que necesitan esta información, y si conoces a alguien de más de 50 años que esté lidiando con este tema, comparte el video con esa persona. Puede ser exactamente lo que necesita escuchar hoy. Escribe en los comentarios la palabra huevo para saber que llegaste hasta aquí. Y cuéntame, ¿vas a intentar el ritual de 3 minutos esta semana? ¿Qué señal del cuerpo vas a observar? Me encanta leer sus respuestas, en serio, soy el Dr. Francisco Vázquez. Hasta el próximo.